Vamos a hacer un par de ejercicios de aplicación. Voy a tan solo anotar algunos datos de un ejercicio. A ver. El ejercicio dice, se desea investigar la vibración de una losa maciza de 15 centímetros de espesor. Entonces, voy a poner espesor igual 15 centímetros. Ya. Luego dice, la losa se considera simplemente apoyada. Simplemente apoyada, ¿no? Simplemente apoyada. Y tiene una luz, o sea, una longitud de 7 metros. Una longitud de 7 metros. Se puede suponer que la masa que vibra incluye 1 metro de ancho. Como diseñar una losa maciza, ¿no? El ancho es 1 metro. Le ponemos ancho igual a 1 metro, digamos. O una base igual a 1 metro. Ejercicio. De modo que el peso total. Se puede suponer que la masa que vibra incluye 1 metro de ancho de losa y está concentrado en el centro. De modo que el peso total es de 3 toneladas. ¿No? El peso va a ser igual a 3 toneladas. El peso es igual a 3 toneladas. Considere 1 metro de ancho como colaborante, ¿no? Es lo que ya habíamos dicho, 1 metro de ancho. El módulo de elasticidad del material es igual a, o sea, un módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad del material es igual a 250.000. 250.000 kilogramos por centímetro cuadrado. $250.000 por centímetro cuadrado. Al centro actúa una fuerza punzante armónica. Una fuerza punzante armónica, o sea, una fuerza en función del tiempo. Y armónica. Es igual a 10 seno de 25t. 10 seno de 25t. Y estas unidades están en toneladas.
Estime la deflexión máxima en el centro de la losa considerando una fracción de amortiguamiento crítico igual al 5%. ¿No? O sea, tienes que hallar la deflexión máxima, es decir, el U. El U máximo, ¿no? El U máximo. El U máximo no sabemos cuánto vale. Y la fracción de amortiguamiento crítico uy, se bloqueó. Se cerró el programa, ¿qué pasó? Uy. Ya. Entonces, tenemos un dato más, ¿no? Que sería la fracción de amortiguamiento crítico. ¿Qué letra le ponemos? Bueno, este de acá le ponemos, o el de acá. Digamos que ese es la fracción de amortiguamiento crítico del 5%, es decir, 0.05. Bien. Entonces lo que tenemos es una viga, digamos ahí, simplemente apoyada, ¿no? Simplemente apoyada. A la cual se le ha aplicado una fuerza en el centro. O sea, una fuerza en el medio. Esa fuerza es el F de T. ¿No? Es un F de T que se le ha aplicado. Bien, entonces, lo que nos pide es hallar la deflexión en el medio debido a esa fuerza F de T. Como vimos ayer, esa deflexión o ese desplazamiento va a variar en función al tiempo. Entonces lo que nos pide es el U máximo, la deflexión máxima debido a una fuerza armónica con amortiguamiento de la estructura. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar sus propiedades inerciales, ¿no? Sus propiedades dinámicas. Entonces lo primero que vamos a hallar es la masa, ¿no? La masa es igual al peso entre la gravedad. Al peso entre la gravedad. Y eso sería
El peso, ¿cuánto vale? 3 toneladas, ¿no? Pero si lo queremos hacer en kilogramos, sería 3.000 kilogramos entre 9,81. Y eso nos da 305,81 kilogramos por segundo cuadrado por metro. ¿No? Eso sería nuestra masa. Ahora necesitamos nuestra rigidez. El K. ¿Cuánto valdría nuestra rigidez? Si es una viga simplemente apoyada, la rigidez, si tuviéramos una viga simplemente apoyada, ¿cuánto sería su deflexión? Producto de una carga puntual. Sería su rigidez de esta viga sería 48 EI entre L cubo. Entre L cubo. ¿No? Entonces, tenemos que reemplazar el módulo de elasticidad vale 250.000 kilogramos por centímetro cuadrado. La longitud, momento de inercia, sería, si tenemos una base y un espesor, sería base por altura al cubo entre 12. Una base de 100 centímetros. Sería 100 por altura al cubo, que sería 15, entre 12. Y la longitud, estamos trabajando en qué unidades? Centímetros, ¿no? La longitud es 7 metros, pero como estamos trabajando para el caso de la rigidez en centímetros, le colocamos 700 centímetros. Hacemos esa operación, nos resulta 983,97 kilogramos por centímetro. Entonces ya tenemos nuestra masa y ya tenemos nuestra rigidez. Como tenemos una carga armónica, necesitamos la frecuencia angular para poder reemplazar en la fórmula, ¿no? del desplazamiento máximo. Por lo tanto, colocamos la frecuencia natural. Frecuencia natural. ¿Qué es igual a la frecuencia natural? Es igual a la raíz cuadrada de K entre M. Pero necesitamos que la masa esté en kilogramos segundo cuadrado por centímetro, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer?
o que la rigidez esté en metros, ¿no? Kilogramos por metro. Entonces, esto es igual a simplemente lo multiplicamos por 100, ¿no? Sería así sería, ¿no? 98.397 kilogramos por metro. Entonces, ahora sí ya podemos reemplazar. La rigidez la deflexión es PL al cubo entre 48 e I, ¿no? Entonces, para hallar la rigidez, ¿qué tenemos que hacer? Que el desplazamiento sea igual a 1, ¿no? Si la deflexión es 1, multiplicamos 48 EI por 1 entre L cubo, eso es igual a P. Y P va a ser igual a la rigidez, ¿no? O sea, es la fuerza producida por un desplazamiento unitario. De ahí sale 48 EI entre L cubo. Muy bien, David. Bien, entonces reemplazamos. 98.397 sería la rigidez y la masa sería 305.81. Operando nos sale 17.94 radianes por segundo. Bien, ahora veamos. Ya tenemos nuestra propiedad, la frecuencia, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, ahora veamos qué ecuación vamos a utilizar. Si tenemos nuestra masa por aceleración más masa por aceleración. ¿Cuál es el signo más? Más amortiguamiento por velocidad y más rigidez por desplazamiento. Eso es igual a la fuerza, ¿no? La fuerza en función del tiempo, a esto. Esta vendría a ser nuestra ecuación diferencial de movimiento para este caso. Entonces, la solución de eso lo tenemos en lo que hicimos ayer, ¿no? Si abrimos el manual, podemos ver, esto es con amortiguamiento, ¿no? Vibración forzada con amortiguamiento. Podemos ver que el U máximo, debido a una respuesta estacionaria que vendría a ser lo que importa, vendría a ser F sub 0 entre K por el FAT, ¿no? Entonces tendríamos que hallar
esta ecuación, esta fórmula, ¿no? Ese sería el U máximo, lo que tenemos que encontrar en nuestro ejercicio. Entonces, reemplazando esos valores, el U máximo va a ser igual a F sub 0 entre K, ¿no? ¿Cuánto valdría F sub 0? Este valor en toneladas, 10. Pero como estamos trabajando en unidades de kilogramos, le ponemos 10.000. 10.000. F sub 0 entre K. Y K vale este valor, 98.397. F sub 0 entre K por 1 entre todo sería 1 entre raíz cuadrada de 1 menos 1 menos la relación de las frecuencias elevado al cuadrado. La relación de las frecuencias, es decir, este omega vendría a ser la frecuencia natural de la fuerza. Y en nuestro caso, la frecuencia sería 25 sería, ¿no? Ese valor. Y la frecuencia natural ya la habíamos calculado, 17.94. Elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. A eso le tenemos que sumar más esta expresión, que sería 2 veces fracción de amortiguamiento crítico. Ahora vamos a copiar. Fracción de amortiguamiento crítico, que sería 0.05. 2 veces fracción de amortiguamiento crítico y por la relación de las frecuencias. Elevado al cuadrado. Así sería, ¿no? 2 veces fracción de amortiguamiento crítico por la relación de las frecuencias elevado al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Entonces, operando todo eso nos da, esto está en metros, ¿no? Radianes, metros. Metros. Por lo tanto, el desplazamiento nos va a salir en metros. 0.108 metros. Y con eso concluimos el ejercicio. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta tendrán? A ver, están consultando.
Me dicen, ¿qué pasaría si nos pide cuánto sería la deflexión cuando se produce en un tiempo de 5 segundos, ¿no? En un tiempo de aplicación de 5 segundos. Entonces, si queremos hallar exactamente, tendríamos que hallar la solución de esta ecuación diferencial, que vendría a ser esta, ¿no? ¿Dónde está? Esta vendría a ser la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial. El U. U y todo esto de acá. El U va a ser igual a toda esta expresión, ¿no? Tendríamos que reemplazar fracción de amortiguamiento crítico, frecuencia natural que ya la tenemos, la frecuencia amortiguada, que sí se puede calcular, y tenemos todos los valores. Tenemos A, B, C y D. Aquí está C, ahí está D. Tienes que reemplazar todo este valor. Y acá tienes B y acá tienes A. Tendrías que reemplazar en toda esa fórmula y ver cuánto es el desplazamiento para un tiempo de 5 segundos. Pero afortunadamente nos pide el desplazamiento máximo, ¿no? Entonces, tan solo aplicamos esta fórmula de acá. El U máximo. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio que estaba en la... Este acá. Este ejercicio lo vamos a resolver. Pero para eso necesitamos la definición de movimiento en la base. Movimiento en la base. Ya. Si tenemos nuestra masa, a ver, un círculo mejor. Si tenemos nuestra masa y tenemos nuestra rigidez, ¿no? Bien, tenemos nuestra masa. Y debido al movimiento del suelo, nuestra masa se va a mover. Va a llegar así. Pero esto se va a hacer más o menos así, ¿no? Y acá se va a producir un movimiento del suelo. Un USU G se le conoce. USU ground. La masa con respecto a su posición de equilibrio, que vendría a ser esta, o la estructura con respecto a su posición de equilibrio, también se va a mover debido a la fuerza inercial, ¿no? Y se va a producir un desplazamiento que le vamos a llamar Y. Ese vendría a ser el movimiento en el suelo. Debido al movimiento en el suelo se produce un desplazamiento de la estructura. Pero de su posición inicial hasta esa posición final se va a llamar U. O sea, el desplazamiento total de la estructura.
¿no? Si aislamos esa masa, vamos a tener fuerzas inerciales que te va a provocar que se detenga esa masa, ¿no? La fuerza inercial masa por aceleración y la fuerza restauradora K por Y. No vamos a incluir la fuerza debido al amortiguamiento para este caso, ¿no? Porque acá indica suponer que no hay amortiguamiento. Entonces no tenemos más fuerzas, porque no hay una fuerza externa. Entonces solo vamos a tener tres tipos: amortiguamiento, inercial y restauradora. Pero como no hay amortiguamiento, entonces tan solo nos quedamos con dos fuerzas. Y la sumatoria de estas dos fuerzas, masa por la aceleración más la rigidez, va a ser igual a 0. Entonces, el desplazamiento, viendo nuestra gráfica, va a ser igual a Y, que vendría a ser esto, el desplazamiento relativo, más el desplazamiento del suelo. Si derivamos, la velocidad también va a ser igual a lo mismo, a la velocidad relativa y la velocidad del suelo. Y si volvemos a derivar, la aceleración va a ser igual a la aceleración relativa más la aceleración del suelo. Entonces, vamos a reemplazar U' o U2' va a ser igual a esto de acá, ¿no? Entonces reemplazamos esta fórmula, la reemplazamos acá, ¿no? Reemplazando, nos va a salir masa por el desplazamiento, la aceleración relativa, más la aceleración del suelo, más K por Y va a ser igual a 0. Entonces, resolviendo esto, masa por la aceleración más masa por la aceleración del suelo más K por Y va a ser igual a 0. Despejando, masa por aceleración relativa más K por Y va a ser igual a menos masa por aceleración del suelo. Entonces, esta es la fórmula que debemos utilizar, ¿no? Y a eso le vamos a llamar movimiento del suelo. O sea, el movimiento del suelo por la masa simplemente vendría a ser la fuerza aplicada, ¿no?, a la estructura. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Ya, eso vamos a aplicar. Ya, entonces,
necesitamos nuevamente nuestra frecuencia. Pero ¿cómo calculamos la frecuencia de esto? Necesitamos la masa y la rigidez. Entonces, vamos a colocar algunos datos, ¿no? El pórtico de la figura está sometido a un movimiento en la base definido por un pulso de desaceleración, ¿no? Este vendría a ser nuestro pulso. Y esta gráfica ya la conocemos. Es una carga pulso. Una carga pulso, ¿no? Si vemos esta vendría a ser la fuerza. Esta es carga súbita, carga pulso. F sub 0, ¿no? Para el primer tramo y para el segundo tramo. Entonces, esta vendría a ser la fuerza. La fuerza simplemente sería, según nuestra fórmula, masa por aceleración del suelo. Si la aceleración del suelo es esta, necesitamos la masa de la estructura. Entonces, también nos indica que las columnas laterales y la viga tienen una sección transversal de 25 por 50. Y al nivel de la viga hay una masa de 24.500 kilogramos. Esa vendría a ser la masa. Entonces la masa va a ser igual a 24.500 kilogramos. $24.500 kilogramos. Y la fuerza, esa fuerza F de T, la fuerza va a ser igual, en función del tiempo, va a ser igual a menos masa por aceleración. Y la aceleración vale este valor, ¿no? Menos 0.375 metros por segundo cuadrado. Menos 0.375. Y eso nos da un valor de 91.87.5. Entonces ya hemos calculado la masa que nos daba de dato y tenemos la fuerza, que vendría a ser nuestra carga pulso, el F sub 0, que vale 9.187.5 kilogramos. ¿No? Kilogramos. Kilogramos fuerza, ¿no? O masa por aceleración vendría a ser Newton, ¿no? Newton. Ya. Entonces ya tenemos eso, que actúa durante un segundo. Entonces el T sub D vale un segundo. T sub D vale un segundo. Un segundo.
Las columnas laterales y la viga tienen una sección transversal de 25 por 50. Ya, esas son las propiedades de la sección, ¿no? 25 por 50, sería base por altura de la viga y de la columna. El modo de elasticidad es 25.000 megapascales. 25.000 megapascales. Vamos a usar este modo de elasticidad. 25.000 megapascales. Megapascales. Suponga que no hay amortiguamiento. La longitud es 8 metros y la altura es 4 metros. Las columnas están diseñadas de tal forma que pueden soportar un momento máximo de fluencia de 150 kilonewtons en la base y 70 kilonewtons en el encuentro viga-columna. Suponiendo que el mecanismo de falla será por rotulación de columnas, determinar si el movimiento especificado en el pórtico incursiona en la fluencia. O sea, debido al movimiento, el pórtico va a incursionar en la fluencia o no. Y de ser así, vamos a calcular la ductilidad máxima del desplazamiento del pórtico. Bien, entonces lo que necesitamos ahora, ya tenemos nuestra ecuación que vendría a ser esta, ¿no? Para el primer tramo y para el segundo. Este es para el primer tramo y para el segundo tramo. Entonces, debemos ver si podemos utilizar esta en el primer tramo, ¿no? Que sería lo indicado. Entonces necesitamos, ya tenemos la fuerza, ya tenemos la masa, necesitamos la rigidez. ¿Y cómo calculamos la rigidez de un pórtico de este tipo? Si la viga fuera infinitamente rígida, su rigidez sería 12 EI entre la altura al cubo. Pero como nos dan secciones, quiere decir que no es totalmente rígida, ¿no? Hay flexión. Es decir, que este pórtico va a tener 3 grados de libertad. Un horizontal y 2 rotaciones. Pero tan solo necesitamos para la matriz rigidez que sea 1 grado de libertad, que considere esas 2 rotaciones, ¿no? Y para eso vamos a abrir este archivo que les mandé, que indica otros de dinámica estructural, del doctor Salinas, y vamos a hacer esto, ¿no? Aquí está la matriz rigidez lateral, la rigidez lateral de un pórtico simple, ¿no? Entonces, fuerza lateral te da un desplazamiento y 2 rotaciones. Entonces vamos a usar su fórmula de matriz lateral, que vendría a ser este de acá. La K lateral va a ser igual a 12 veces EI entre altura al cubo por 1 más 6 gamma entre 2 más 3 gamma, donde gamma es la rigidez EI, rigidez de la viga, entre la longitud de la viga, entre EI, rigidez, esta sería la rigidez de la columna, entre la altura de la columna, ¿no? Entonces tenemos que calcular gamma, ¿no? Entonces calculamos, gamma va a ser igual a módulo de elasticidad. Bueno, al tener el mismo módulo de elasticidad,
se eliminan estos dos, ¿no? Se eliminan. Entonces, y al tener el mismo momento de inercia, también se eliminaría, ¿no? Entonces, tan solo el gamma, ¿cuánto valdría? El gamma valdría, esto se elimina, valdría, esto pasa subiendo H entre L. Y H entre L, H entre L vale H entre L. H es 4, L es 8, por lo tanto, gamma vale 0.5. Ya tenemos gamma y con eso vamos a calcular la matriz, la rigidez lateral, lo que sería la K lateral. El K va a ser igual a 12 EI 12 EI 12 EI entre la altura al cubo. Entre la altura al cubo. Entre la altura al cubo. Por 1 más 6 gamma 1 más 6 gamma entre 2 más 3 gamma. Uno más 6 gamma entre 2 más 3 gamma. Y gamma vale, así sería, ¿no? Entonces, reemplazando esos valores, el modo de elasticidad vale 25.000 megapascales. El momento de inercia sería base por altura al cubo entre 12. La base es de las secciones, tanto de la viga como la columna es, en este caso sería de la columna, 25 por 50, ¿no? Base sería 0.25, en metros sería 0.25, sería base por altura al cubo, 0.50. Base por altura al cubo entre 12. Base por altura al cubo entre 12 en metros. Entonces, entre la altura al cubo de la columna. Y la altura es 4. 4 metros. Gamma vale 0.5, ¿no? Por
0.5 por 0.5. Entonces, resolviendo todo eso, nos sale un valor de 13.950.892.86 Newton por metro. Entonces ya tenemos nuestra rigidez. Y nuevamente hallamos nuestra, más o menos es el mismo paso, ¿no? El mismo proceso. Tenemos que hallar la masa ahora. Vamos a hallar nuestra frecuencia natural. Es K entre rigidez. K es todo esto. Y rigidez, esa sería la rigidez. Ahora la masa vendría a ser todo esto. Si operamos, nos va a botar un valor de 23.8626 radianes por segundo. Entonces ya tenemos la frecuencia natural. Damos. Claro, acá, la masa es kilogramos. Estamos en unidades internacionales, ¿no? Como quien dice. El anterior ejercicio, la masa, vendría a ser kilogramos fuerza, ¿no? O sea, el peso va a estar en toneladas fuerza, kilogramos fuerza, ¿no? Pero en el actual ejercicio, ya la masa es kilogramos masa, ¿no? Ya no sería kilogramos fuerza. La fuerza estaría en newtons. Son otras unidades. ¿No? Y ahora vamos a aplicar nuestra ecuación diferencial. Esta vendría a ser nuestra ecuación diferencial. No vamos a considerar amortiguamiento. Y acá sería igual a un F sub 0, ¿no? Y el F vendría a ser 9.187. Bien, esto sería nuestra ecuación. Y ahora estamos en este caso. Carga, pulso. Esta es nuestra ecuación. Es la misma. Por lo tanto, ya tenemos el valor de su desplazamiento máximo, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? Si estamos en el primer tramo, este vendría a ser nuestro desplazamiento. Y como les dije, ¿cuánto sería el desplazamiento máximo? Para este caso, el máximo desplazamiento sería cuando este valor sea menos 1. Menos 1 por menos sería 1 más 1, 2. 2 veces el desplazamiento estático, ¿no? El desplazamiento dinámico va a ser 2 veces el desplazamiento estático. Entonces, nuestro U máximo, su factor de amplificación dinámica, todo este valor sería
Tan solo 2 del valor f sub 0 entre k. K ya lo tenemos. Y f sub 0 vendría a ser este valor. Ese sería nuestro desplazamiento máximo. ¿No? El cual nos da un valor de 0.001317 metros. Es muy poquito. Para el primer tramo. ¿No? Bueno, vamos a considerar ahora que tendríamos que considerar si el tiempo, tendríamos que ver si el tiempo de aplicación se produjo, ¿no? Para que se produzca en el primer tramo. ¿No? Entonces, tendríamos que ver si esto es 2, entonces coseno de esto debería ser 180 grados, ¿no? O 2pi, para que sea menos 1, ¿no? Entonces, frecuencia natural por el tiempo es igual a 2pi. Frecuencia natural por el tiempo va a ser igual a 2pi. La frecuencia natural es 23.83. ¿No? Bien. A ver, mejor no. Vamos a considerar que se produjo en el primer tramo nomás. Porque para el segundo tramo, ¿cuál sería la respuesta? Cuando el tiempo es mayor al t sub d, ¿no? Cuando el tiempo es mayor al t sub d. Esta sería la respuesta.
Entonces, ¿cuánto sería el máximo acá? El máximo sería a ver, a lo mejor vamos a comprobar que esto salga menor al T sub D. Despejando de acá, tenemos que asegurar que el desplazamiento se produzca para, o sea, que se produzca antes de este punto, ¿no? Porque estamos en un tramo, dos tramos. Si el tiempo es menor al T sub D, entonces se produjo acá. Si el tiempo es mayor al T sub D, entonces se va a producir acá. Entonces tenemos que asegurar que se produzca acá, en el primer tramo. Entonces el tiempo va a ser igual a 2pi entre frecuencia natural. Y eso es igual a 2pi sería 2 por 3.1416 entre frecuencia natural, que es 23. Y eso nos da 2 por pi entre 23.8626 nos da un valor de 0.26. 0.26 segundos. El cual es menor aún al T sub D. Es menor al T sub D, que es igual a 1 segundo. Entonces podemos afirmar que ese desplazamiento máximo se produjo en el primer tramo. Ahora vamos a hallar, como indica acá, si incursiona en la fluencia o no. Entonces el cortante máximo producto de este desplazamiento máximo, ¿cuánto es? El cortante máximo va a ser igual, la fuerza es igual a K por desplazamiento, ¿no? Entonces sería la rigidez por el desplazamiento máximo. Y eso es igual a una rigidez, este valor, en Newton, por el desplazamiento máximo, que es este valor. Y eso es igual a 18.37 kilonewton. Ese vendría a ser nuestro cortante máximo. Ahora, nuestro problema nos da un momento en la parte superior y un momento en la parte inferior y un momento en la parte superior de la columna, ¿no? Entonces, para calcular el cortante máximo que soporta una columna, trabajamos con estos momentos, ¿no?
El cortante máximo que va a soportar. ¿Cómo sería? Este sería el cortante actuante, ¿no? Entonces el cortante resistente de la columna, ¿no? Es el máximo, la máxima resistencia al cortante que va a tener nuestra columna. O, claro, nuestra columna. Entonces sería el cortante de la columna, que resiste nuestra columna. El cortante de nuestra columna va a ser igual a el momento en la parte superior, 150, más el momento en la parte, este sería en la parte inferior, más en la parte superior, 70. Dividido entre la altura del pórtico, que es 4. Ese sería el máximo cortante, ¿no? Y esto es igual a 55 kilonewton. Esa es la resistencia al cortante de cada columna, ¿no? Y este es el cortante máximo del pórtico. Este vendría a ser el máximo actuante, ¿no? O lo que se le conoce como esto vendría a ser capacidad y el otro vendría a ser la amenaza, ¿no? Lo que es ya. Entonces, si este es el cortante que resiste cada columna y este es el cortante del pórtico, por lo tanto, el cortante de la columna y el cortante del pórtico. El cortante de la columna, necesitamos ahora el cortante del pórtico. Esto es el máximo, ¿no? Por lo tanto, el cortante del pórtico vendría a ser 2 veces el cortante de la columna. Como son 2 columnas, serían 2 veces el cortante de la columna y eso sería 110 kilonewton. Por lo tanto, el cortante máximo, el actuante, es mucho menor al cortante resistente del pórtico. Y por lo tanto, no incursiona en la fluencia. Cielos, hemos demorado un poquito. ¿Tienen alguna consulta? Esto vendría a ser la demanda y esto vendría a ser la capacidad. Bueno, si hubiera incursionado en el rango inelástico, simplemente la ductilidad sería ¿cuánto sería simplemente, por ejemplo, si mi cortante máximo hubiera sido, digamos, mayor que esto, porque esto de acá vendría a ser el cortante, la resistencia, ¿no? O sea, vamos a ver, si tenemos así,
Y acá tenemos nuestro desplazamiento U. Y acá tenemos el cortante, ¿no? Entonces lo que hemos calculado es este de acá. Es el cortante de fluencia, ¿no? Supongamos que vamos a tener así. Esta es mi capacidad. Y debido al sismo, en este caso al movimiento en la base, mi desplazamiento que me produjo me va a dar mucho mayor a mi fluencia, ¿no? Por ejemplo, si me salió un cortante, digamos acá, un cortante mucho mayor, ¿no? Digamos un cortante máximo. Si me salió un cortante máximo, ya mi sección no va a poder soportar ese cortante, ¿no? Pero sí va a poder disipar energía. Entonces me va a producir un desplazamiento máximo. Y voy a tener un desplazamiento de fluencia. Esta vendría a ser mi rigidez, ¿no? Si esto es 1, esto es... No, si esto es 1, esto es rigidez. Ya. Entonces yo calculo mi desplazamiento de fluencia dividiendo el cortante de fluencia, que ya lo tengo, entre la rigidez. Y con eso calculo mi desplazamiento de fluencia. Y con mi desplazamiento que he hallado de la demanda, que vendría a ser mi U máximo, calculo mi ductilidad. Mi ductilidad va a ser igual al U máximo, a mi desplazamiento máximo, dividido entre mi desplazamiento de fluencia. Y con eso calculamos la ductilidad, ¿no? Que es lo que nos pide, ¿no? La ductilidad máxima por desplazamiento. Esa vendría a ser mi ductilidad debido a mi desplazamiento máximo. ¿Se entendió? Eso responde a tu pregunta, ¿no, David? Ya.